Nosotros vamos ahora a pasar a la charla del doctor Daniel Villalba y una vez finalizada la charla de Daniel Villalba, vamos a abrir el chat para las preguntas para Sebastián y para Daniel, ¿sí? Entonces lo presento a Daniel Villalba, es el jefe del servicio de hemostasia del Hospital Carrillo y es el responsable del área de hemostasia del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Bueno, muchas gracias por tu charla, Daniel, te escuchamos. Voy a hablar en estos 30 minutos que me dieron, de dos temas frecuentes en la práctica clínica, que son el tratamiento de las anemias en pacientes prequirúrgicos e internados, y valores hemostáticos normales o alteraciones de coagulogramas en pacientes internados o en prequirúrgicos. En primer término, vamos a ubicarnos un poquito en esto de las anemias. Sabemos que la deficiencia de hierro y las anemias son problemas de salud pública universal por sus consecuencias sobre la salud y los aspectos socioeconómicos que afectan en distintos grados a los diferentes países. Se ha calculado que un 25% de la población mundial tiene ferropenia y hay un grupo etario muy importante que son aquellos menores de 5 años que llegan a un 50% de la población mundial. La causa más frecuente de esta anemia en el mundo es el déficit de hierro, siendo su incidencia en países en vía de desarrollo 2,5 veces más frecuente que en los países desarrollados. Las áreas de África, Asia, América Latina y el Caribe son las áreas más afectadas por esta situación y hay que tener en cuenta que ocurre en todas las edades, pero su prevalencia es máxima en niños, en mujeres en edades fértiles, y en ancianos es un grupo etario en el cual las causas de anemia ferropénica van a ser distintas a los grupos anteriores. Si tenemos que definir la anemia, podemos decir que es una alteración caracterizada por la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los niveles considerados como normales según edad, sexo y hábitat. También podríamos decir que es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desvíos estándar respecto a la media para esta edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Con esta segunda definición, se ha calculado que un 2,5% de las personas son caracterizadas como anémicos y son normales. También hay que tener en cuenta que la hemoglobina aumenta 1,5 gramos de decilitro cada 1000 metros que se asciende a nivel del mar. Estas son condiciones que a tener en cuenta si estamos en distintas regiones. Esto es un cuadro de los valores normales, estipulado para habitantes a nivel del mar. Las mujeres tienen un hematocrito de 42 más menos 5, con una hemoglobina de 14 más menos 2. Y los hombres, 47 de hematocrito más menos 7, 16 más menos 2 la hemoglobina. Como les dije anteriormente, un motivo de consulta muy frecuente en las instituciones son los cuadros anémicos, ya sea de pacientes internados o pacientes que tienen que hacer algún procedimiento o pacientes que tienen que ir al quirófano. Es importante recalcar que no es necesario tener un especialista en hematología para iniciar el estudio de estos síndromes, ya que el 80-90% de los cuadros de anemia pueden ser comenzado su estudio por el médico internista, por el clínico médico. Una de las clasificaciones que a mí más me gusta es la clasificación morfológica para iniciar el estudio de estos cuadros, caracterizado por el tamaño del glóbulo rojo. Entonces podemos dividir a las anemias en normocíticas, en microcíticas y en macrocíticas. Sabemos que las ferropenias o las talasemias son aquellas anemias microcíticas. También hay que tener en cuenta si el cuadro anémico es regenerativo o arregenerativo para iniciar el estudio de estos cuadros. O sea, todo esto que estoy diciendo puede ser tranquilamente estudiado por el médico internista. Descartando las hemólisis por distintas causas o las hemorragias agudas, que son regenerativas, el resto de las anemias están dentro de los cuadros de arregenerativa, o sea, con reticulocitos bajos. Hay que tener en cuenta siempre ante el estudio de una anemia en un paciente internado o prequirúrgico, comenzar los estudios con los índices hematimétricos, solicitar el perfil de hierro, la ferremia, ferritina,
la transferrina con su índice de saturación. Según si es macrocítica, puede solicitarse vitamina B12, LDH. Generalmente los cuadros anémicos cursan solamente con disminución de glóbulos rojos. No debería manifestarse en las otras series celulares de la médula, excepto en aquellas anemias megaloblásticas donde también puede cursar con leucopenia y plaquetopenia. No es lo mismo un cuadro anémico que se manifieste en forma aguda que un cuadro anémico que se manifieste en forma crónica. El cuadro anémico en forma crónica va a tener más tolerancia y las manifestaciones clínicas van a estar bien circunscriptas a manifestaciones de palidez cutáneo mucosa, cansancio, astenia, adinamia. En tanto, los cuadros agudos pueden ya manifestarse con alteración del sensorio, taquicardia, dolor de pecho. Tener en cuenta estas situaciones también son importantes para tomar la conducta ante un cuadro agudo versus cuadro crónico. Es importantísimo en clínica médica y en el estudio hematológico, y esto lo voy a recalcar en toda la charla, el interrogatorio. El interrogatorio nos va a orientar para ver la posible causa de estos cuadros. Debe ser un interrogatorio exhaustivo, dirigido fundamentalmente a los aspectos alimenticios, los hábitos dietéticos, consumo de alcohol, conductas en alimentación, ingesta de medicamentos, si ha tenido pérdida de sangre o no. ¿tá? También se puede orientar hacia el grupo familiar, a ver si hay algún antecedentes de anemia en la familia. Todo esto nos va a orientar para comenzar el algoritmo de estudio de los pacientes con anemia. La historia familiar, la historia clínica y completado con el laboratorio, que en su primer término es un laboratorio general con los perfiles hematimétricos. Hasta aquí tranquilamente puede hacerlo el médico internista, el médico clínico, y ante situaciones que no puedan resolverse por anemias de distintas características u otros tipos de anemia, debe consultar al especialista. Pero la anemia ferropénica puede llegar a ser diagnosticada y tratada por el médico clínico. Las causas más frecuentes de anemia en pacientes internados es la ferropénica, la de los procesos inflamatorios crónicos y la de los procesos inflamatorios agudos. Son pacientes generalmente con alguna alteración específica, infectados, con procesos inflamatorios o con pérdidas de sangre, por eso la ferropenia. En las anemias de los procesos inflamatorios agudos puede explicar el descenso de hematocrito de 5, 6 hasta 10 puntos sin pérdida. O sea, hay muchas veces que nos consultan porque el paciente entró con una neumonía y tiene un descenso del hematocrito de 7 puntos, 8 puntos. Bueno, los procesos inflamatorios agudos pueden explicar ese descenso a través de la vía de la hepcidina, ¿ah? que está aumentada en los procesos inflamatorios, estimulada por la interleuquina 6. Esta hepcidina va a disminuir el hierro disponible en sangre. El tratamiento va a ser dirigido al cuadro anémico en sí, lo que le haga falta. Si necesita hierro, se le dará hierro, fólico, B12. En algunos cuadros menos frecuentes de anemia y más específicos del área hematológica, podemos darle eritropoyetina, corticoides si la anemia es de origen hemolítico, o transfusiones de sangre que vamos a ver a quién se le debe transfundir. Y después hay que ir a las causas primarias. ¿Cuál es la causa de esa anemia? Si es alguna pérdida digestiva, ginecológica, si hay algún proceso inflamatorio que está siendo tratada, si es una hemólisis, eventualmente evaluar la indicación de esplenectomía. Como dije anteriormente, la causa más frecuente de anemia en pacientes ambulatorios, internados o en prequirúrgicos es el déficit de hierro, porque condice con la causa más frecuente en la población general. Por lo tanto, el tratamiento, una vez diagnosticado, es la administración de hierro. La vía fundamental o la vía preferencial es la vía oral, es la forma fisiológica más apropiada. La vía parenteral es otra de las vías que se puede usar, y ahí tenemos la vía intramuscular o la vía intravenosa, con o sin eritropoyetina esta última. Acá les dejo un cuadro con las dosificaciones del hierro, tanto para profilaxis como para tratamiento.
Hay una fórmula que usamos cuando hacemos reposición de hierro, sobre todo cuando hacemos reposición por vía endovenosa. Hoy en día existen formulaciones muy bien toleradas de hierro endovenoso, tienen el inconveniente que son costosos, pero son muy buenos e incluso impiden la transfusión de sangre en pacientes que requieren elevar rápidamente el hematocrito. Tenemos 3 formulaciones. La clásica del hierro sacarato, un hierro más barato, que lo podemos encontrar en las instituciones, las ampollas de 5 mililitros con 100 miligramos de hierro elemental. Este hierro se puede administrar de 100 a 200 miligramos diluidos y pasado en forma lenta. Siempre hay que premedicar porque estas moléculas son moléculas grandes y pueden dar reacciones alérgicas. Se tiene que hacer previamente una tolerancia del hierro, se pasa 15 minutos y se espera, se corta el goteo y se espera ver la reacción. Si no hay reacción, se termina de completar la infusión. Los otros 2 hierros que son más caros, más difíciles de tener en las instituciones, pero son muy buenos e inclusive son moléculas más pequeñas que la anterior, no causan reacciones alérgicas, no requieren premedicación y tienen el inconveniente que se deben pasar en la institución. Si los pacientes están en forma ambulatoria, deben ir como mínimo al hospital de día para hacer la administración de este hierro. Tenemos 2 fórmulas. El hierro isomaltósido, que es la marca comercial es el Monofer, y ahí tenemos ampollas de 5 a 10 mililitros con 100 miligramos de hierro, o sea, ampollas de 5 miligramos, de 1 gramo o de 50 miligramos. Y se puede administrar de 100 a 200 miligramos, o sea, una dosis mucho mayor, y hasta 3 veces por semana. También se pasa diluida, pero se puede pasar en 1 hora. Y el hierro carboximaltosa, que es el Ferinjet, la marca comercial, las ampollas son de 10 mililitros, tienen 500 miligramos de hierro elemental, y estos podemos pasar hasta 1 gramo en una sola infusión. También no requieren premedicación porque es una molécula chica, se han reportado efectos adversos, ¿no? Efectos alérgicos, y se puede pasar 1 vez por semana. El uso de este hierro endovenoso es muy bueno y, como les dije, en paciente con ferropenia constatada, impediría la transfusión de glóbulos rojos. Y yendo a esto último de la transfusión de glóbulos rojos, me acuerdo una frase que he leído en alguno de los manuales de hemoterapia cuando roté, que decía que la mejor transfusión es aquella que no se realiza por los efectos colaterales que puede acarrear. Y específicamente en las anemias ferropénicas tiene algunas indicaciones precisas. Siempre la indicación de transfusión en el paciente con anemia ferropénica es una decisión clínica que debe adaptarse dentro de los siguientes contextos. Si el paciente o la paciente tiene hemoglobina más de 7 gramos decilitro, no debería transfundirse excepto para corregir hipoxemias en pacientes con insuficiencia respiratoria. Y en pacientes con hemoglobinas menos de 7 gramos decilitro, se debería transfundir para corregir descompensaciones hemodinámicas, si coexisten insuficiencia respiratoria, si hay factores agravantes del cuadro anémico, como son la desnutrición, las infecciones o las diarreas, o si la hemoglobina es menos de 5 gramos decilitro. Todo lo que estoy indicando y lo que estoy hablando es en forma general. Después sabemos que en medicina los cuadros son muy particulares y hay que evaluar cada caso en particular. La segunda exposición que me recomendaron es el trastorno de la coagulación, que es un motivo de consulta muy frecuente en las instituciones, un motivo de consulta habitual que llegan al servicio de hematología, sobre todo en pacientes que tienen que realizar algún procedimiento o que tienen que realizar alguna cirugía. Teniendo en cuenta la hemostasia, la complejidad de la hemostasia, que es un conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y de los vasos vasculares, responsable de impedir la fuga de sangre de dicho compartimiento. Es un concepto dinámico donde intervienen muchos sistemas, el sistema fibrinolítico, un sistema celular, el sistema de proteínas plasmáticas, el sistema de la inflamación, el sistema inmune,
factores reológicos. Es de una complejidad que hace que su estudio también sea complejo. Hay que tener en cuenta, esto es una cuestión práctica para orientarnos en cómo estudiar el sistema de hemostasia. Esto yo generalmente lo explico a los alumnos de la facultad, en dividir la hemostasia en 3 compartimientos para orientarnos en su estudio. Una hemostasia primaria, donde va a jugar un rol fundamental el sistema plaquetario y el sistema endotelial. Una hemostasia secundaria, donde ahí vamos a orientarnos en el estudio de factores de la coagulación con sus inhibidores respectivos. Y un sistema fibrinolítico, tanto con sus activadores como sus inhibidores. Esto es esquemático para poder orientarnos en el estudio de un paciente con alteración de la coagulación. Tenemos pruebas generales, globales, para el estudio de la hemostasia, y hay pruebas más específicas en el cual no están en todos los centros. Por ahí se encuentran en centros más especializados. Pero las pruebas globales del laboratorio están disponibles en la mayoría de las instituciones. El recuento plaquetario, con sus distintas formas, ocular por medio del frotis o en el hemograma del laboratorio central por el método automático. El tiempo de sangría es una prueba inespecífica, pero que nos orienta hacia la funcionalidad de la plaqueta. Retracción del coágulo, tiempo de coagulación, es una prueba global donde nos puede, por ejemplo, el tiempo de coagulación nos puede dar una información acerca de el estado de la formación de un coágulo y de su destrucción, o sea, de la fibrinólisis. Tiene el inconveniente que hay que observarlo 24 horas. Tiene que haber un laboratorio de guardia. El tiempo parcial de tromboplastina activado, el tiempo de trombina y, más específicamente, a pruebas más específicas, como son los anticuerpos antifosfolipídicos, dosajes de factores de la coagulación. Esas son pruebas un poco más específicas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, sobre todo para orientarnos en los pacientes que están internados o en pacientes que van a hacerse algún procedimiento invasivo. Este concepto de que la mayoría de los factores de la coagulación, por no decir todos, son de síntesis hepática. Esto puede explicar varios motivos de consulta, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración hepática y que vienen con algún trastorno de la coagulación. Vamos a hacer una salvedad y vamos a decir específicamente qué conducta tomar ante estos ciertos pacientes, porque hay muchas veces que nos consultan por un coagulograma alterado en un paciente cirrótico, por ejemplo. Y las pruebas de coagulación ideadas, el TP-RIN, están para pacientes normales que reciben anticoagulantes orales. Por lo tanto, pierde un poco de especificidad el estudio de la coagulación en un paciente hepatópata. En esos pacientes va a servir más el dosaje del factor, como la protrombina, factor 7, factor 5, que son puramente de pronóstico de destrucción hepática, el 5 y el 7. Es más, estos pacientes con alteración hepática muchas veces nos consultan por trombosis y tienen un coagulograma con 2,5 de RIN. O sea que de alguna forma están produciendo trombina. Y la otra cuestión a tener en cuenta es la vida media de cada uno de los factores, ya sea para su reposición en caso de tener deficiencia, ¿tá? O cuando comienzo el tratamiento anticoagulante, a tener en cuenta la vida media inalterable de los factores de la coagulación. Y en forma general podemos decir que el factor 7 es el de más corta vida media, de 4 a 6 horas, y la protrombina es uno de los más largos de vida media, que puede llegar hasta 72 horas. Otro concepto importante es tener los niveles mínimos de actividad de los factores de la coagulación, en el cual el riesgo de hemorragia es bajo. Esto si hablamos del riesgo de hemorragia espontáneo. No es lo mismo si yo tengo paciente con déficit de factores que tengo que hacer algún procedimiento. Ahí tengo que mejorar el porcentaje de dicho factor. Pero para decir que el riesgo de hemorragia de un paciente es bajo, la gran mayoría de los factores tienen que estar por encima del 30%. 30-40% para arriba es raro que el paciente sangre espontáneamente. Fíjense en el factor de más corta vida media, como el factor 7, es mucho menos, de 10 a 20%. Esto es importante a tener en cuenta porque muchas consultas
inclusive prequirúrgica, son con coagulogramas en el límite de la normalidad. Un TP de 64% con un RIN de 1,3, son cuestiones limítrofes en el cual muchas veces suspenden cirugías con estos tipos de coagulograma. Como le dije anteriormente, el motivo de consulta frecuente es alteración del coagulograma, y dentro de esto yo agregué, porque es un motivo de todos los días, las plaquetopenias. Voy a desarrollar en unas palabras estos dos motivos. Quiero enfatizar esto, como decía Line Entralgo, ya en 1900 lo decía, el 80% del diagnóstico del paciente se encuentra en la silla. El interrogatorio exhaustivo nos va a orientar qué tipo de paciente tenemos enfrente. No tenemos que tomar conducta solamente, hay muchas veces que vienen con el laboratorio antes de tener un interrogatorio clínico. Es importantísimo interrogar sobre antecedentes personales, antecedentes de ingesta de medicamentos. Muchas veces vienen pacientes con plaquetas normales y van al quirófano porque el recuento es normal, pero nadie le ha preguntado si tiene algún antiagregante plaquetario. Y suele pasar que los pacientes entran a quirófano con aspirina, clopidogrel. O sea, el interrogatorio es importantísimo. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vienen a consultarme en pacientes jóvenes con alguna alteración del coagulograma, en menos, ¿no? TP bajo, RIN bajo, digo, un coagulograma normal y un recuento plaquetario normal no te asegura que el paciente no va a sangrar en una cirugía. Hay factores que se nos escapan al estudio global de la hemostasia, por ejemplo, el factor 13 no es evaluado con el coagulograma, y alteraciones de la fibrinólisis tampoco es evaluado con el coagulograma, excepto un déficit severo de fibrinógeno o una difibrinogénemia severa puede alterarme el tiempo de trombina. Pero en general, estas situaciones los pacientes cursan con coagulograma normal. Lo mismo ocurre con recuentos plaquetarios normales. El recuento plaquetario no me está informando acerca de la funcionalidad de la plaqueta. Por lo tanto, es muy importante interrogar sobre desafíos hemostáticos previos del paciente, si ha tenido intervenciones quirúrgicas, exodoncia, en las mujeres cómo son las menstruaciones, si son abundantes, cuántos días sangran, porque eso me va a orientar si el paciente tiene riesgo de sangrado. El interrogatorio clínico, el interrogatorio sobre los medicamentos que está tomando, sobre tóxico, la ingesta de alcohol. Como dije anteriormente, la mayoría de los factores e inhibidores de la coagulación son de síntesis hepática. Entonces enfatizo eso porque muchas veces nos quedamos solamente con el laboratorio como un predictor de sangrado y estamos quedándonos cortos con eso. Lo contrario también ocurre. Un coagulograma alterado no me va a predecir que el paciente va a sangrar. ¿Ah? Por ejemplo, un KPTT prolongado puede ser secundario a un inhibidor lúpico y el paciente no tiene riesgo de sangrado, todo lo contrario, puede tener riesgo de trombosis. Entonces, dentro del motivo de consulta de un coagulograma alterado, lo primero que debemos pedir es que lo repitan en el laboratorio y si continúa alterado, que le realicen una prueba de corrección con plasma normal, con un plasma testigo de un paciente que tenga un coagulograma normal. Si esa mezcla corrige, hay que investigar deficiencia de factores de la vía que estoy investigando, en este caso de la vía de la protrombina, los factores K dependientes. Si por el contrario la prueba no corrige, hay que investigar la presencia de inhibidores. Esto suele ocurrir. Lo mismo pasa con el KPTT. Si el KPTT está prolongado, debo pedir la prueba de corrección. Si la prueba corrige, debo valorar los factores de esa vía, específicamente el 8 y el 9. Y si la prueba no corrige, valorar la presencia de inhibidores, como es la presencia del inhibidor lúpico. Estos pacientes tienden a trombosar y no a sangrar. ¿Qué pasa con el recuento plaquetario? Bueno, es otro motivo de consulta frecuente, pacientes que tienen plaquetopenia
en un análisis prequirúrgico, o pacientes que están internados con antibióticos, con infección, con inflamación, sépticos. Bueno, esos cuadros per se pueden disminuir el recuento plaquetario. El recuento plaquetario no me dice nada sobre la funcionalidad, y la funcionalidad plaquetaria es un estudio un poco más complejo y no se encuentra en todos los centros. Por ejemplo, el estudio agregométrico debemos derivarlos a centros de mayores complejidad. Pero eso cuando el paciente tiene francamente trastornos hemorragíparos y estamos sospechando algún trastorno de la funcionalidad si el paciente no está recibiendo ningún antiagregante. El recuento plaquetario puede ser leve, moderado o severo. Recuentos severos, por debajo de 30.000 plaquetas, uno debe empezar estudios un poco más específicos, ver si no es una plaquetopenia inmune, sobre todo si los otros recuentos celulares, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, son normales. Ahora bien, en pacientes que vienen con recuentos plaquetarios en el límite de la normalidad o levemente disminuido, una de las primeras situaciones que debemos descartar es la pseudoplaquetopenia. Dos situaciones que me pueden producir un falso recuento plaquetario son el recuento por contador automático. El contador cuenta tamaño y complejidad celular, y muchas veces en plaquetas grandes, son plaquetas que se apelotonan, son contadas por el contador en un recuento menor de lo normal. Eso se puede corroborar realizando un frote de sangre periférica. Y la otra cuestión es aquella en la que se consumen en el tubo de hemograma cuando hacemos el recuento plaquetario, lo que se denomina pseudotrombocitopenia por hepta. Ahora bien, si realmente el paciente tiene una plaquetopenia y tiene que tener alguna intervención, debemos tener algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, ¿cuál es el recuento plaquetario que tiene? Y segundo, ¿qué intervención debe realizarse para ver si es una intervención de bajo riesgo de sangrado, de moderado riesgo de sangrado o de alto riesgo de sangrado? Por ejemplo, bajo riesgo de sangrado, intervenciones sobre órganos no vitales, en sitios expuestos, disección limitada, como son biopsias ganglionares, extracciones dentarias, cirugías de catarata, la mayoría de las cirugías cutáneas, procedimientos laparoscópicos, angiografías coronarias. En el otro extremo tenemos los de alto riesgo de hemorragíparo, como son neurocirugía, cirugía oftálmica, bypass cardiopulmonar, todo lo que es tejido urinario, es muy sangrante, cirugía vascular mayor, biopsia renal, polipectomía. Aquí el riesgo de hemorragia es importante. Y en el medio, las situaciones moderadas, tenemos las intervenciones sobre órganos vitales, disecciones profundas y extensas, como son la laparotomía, toracotomía, mastectomía, cirugías ortopédicas, inserciones de marcapaso. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque debemos considerar qué recuento plaquetario mínimo es seguro para realizar cualquiera de estas intervenciones. Esto es unas recomendaciones del recuento plaquetario para prácticas de cirugías o procedimientos potencialmente hemorragíparos, que fue publicado en una guía en el 2014. Y tenemos los de bajo riesgo, como los odontológicos, limpieza dental, extracciones dentarias sencillas, anestesia dental local, extracciones complejas. Tenemos las extracciones complejas con mayor de 50.000 plaquetas, son seguras para realizarlas. Y las demás, limpieza, extracciones dentales, anestesia local, con más de 30.000 plaquetas son seguras. Las cirugías, catalogadas menores, debemos tener más de 50.000 plaquetas para realizarlas, y las mayores, más de 80.000. Más de 100.000 plaquetas se requieren para realizar intervenciones neuroquirúrgicas. ¿Qué pasa con obstetricia? Porque también son motivo de consulta pacientes que tienen que ir a parto o cesárea y que tienen plaquetopenia. Bueno, para la anestesia epidural debemos tener más de 80.000 plaquetas, y para cesárea más de 50.000 plaquetas. Hay algunos trabajos que muestran que con más de 80.000 plaquetas el riesgo de sangrado en la anestesia epidural es menos del 0,02%. Otras técnicas intervencionistas como punción lumbar, anestesia espinal, requieren más de 50.000 plaquetas. La endoscopía
digestiva con biopsias más de 20.000, lo mismo para la broncoscopía, y otras biopsias se requieren más de 50.000 plaquetas. Todo esto es muy general. Después hay que ver el cuadro en el cual se va a actuar, si son zonas compresibles, no compresibles, riesgo de hemorragia que no se puedan comprimir, una vía central. ¿Ah? Para resumir, el motivo de consulta de coagulogramas alterados, prequirúrgicos o en pacientes internados, debemos decir que si el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, debemos pedir el algoritmo que describí hace unos minutos, que era la prueba de corrección con plasma, ver si corrigen o no corrigen, descartar por el interrogatorio que el paciente no esté tomando ningún medicamento. Es muy frecuente que los pacientes estén tomando por indicación no hematológica los anticoagulantes orales de acción directa, Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, y que no tenga el concepto de que es un anticoagulante que debe tener los mismos cuidados que los antivitaminas K. Entonces, el dirigir el interrogatorio hacia el consumo de esos medicamentos es importantísimo. Lo mismo pasa con las drogas como clopidogrel o aspirina. Una vez que tenemos diagnosticado el cuadro alterado, si se requiere corregir porque el paciente está sangrando o porque el paciente debe corregirse para alguna intervención que requiera, tenemos una serie de herramientas terapéuticas que van desde la transfusión de plasma, plaquetas o crioprecipitados, a todos los complejos hemostáticos como el Protonplex, factor 7, algunos medicamentos como el ácido tranexámico, desmopresina, Feyvac. Bueno, esto depende del cuadro que tengamos diagnosticado, depende del paciente que tengamos, depende del riesgo de sangrado que tenga según los cuadros que dije anteriormente, y depende obviamente de los antecedentes hemostáticos que tenga, el desafío hemostático y el riesgo de sangrado que tenga. Hace un ratito hablé sobre las alteraciones en la hemostasia y pacientes cirróticos, que también suele ser un motivo de consulta común y que tiende a la mayoría de los médicos a corregir esas alteraciones. Y las recomendaciones son que si el paciente no tiene ninguna intervención, tenga plaquetopenia o alteración del coagulograma, paciente cirrótico, sin ninguna manifestación de sangrado o sin ningún procedimiento invasivo, no deben corregirse esas alteraciones. Bueno, van a quedar preguntas seguramente para evacuar dudas. Esto es muy general, cada paciente en particular, y las situaciones que se presentan en la consulta son muy variadas y de diferentes respuestas, ¿no? Pero esto era un cuadro general, que es lo que normalmente nos consultan al servicio de hematología. Muchas gracias por su atención.